Vamos a realizar aplicaciones con flip-flop tipo D y flip-flop tipo T. ¿Listo? Hoy trabajaremos con flip-flop tipo D. Entonces, vamos a empezar por el más básico, que es realizar un contador de 2 bits utilizando este tipo de flip-flop. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer con un contador de 2 bits? O sea, ¿qué podemos hacer con 2 bits? Ustedes ya saben que, pues, 2 bits, con 2 bits tenemos 4 combinaciones posibles, que son estas. La 00, que es un 0 en decimal, 01, que es un 1 en decimal, el 10, que es un 2, y el 11, que es un 3 en decimal. ¿Listo? Entonces podríamos contar de 0 a 3 con un contador de 2 bits. ¿Listo? No necesariamente tenemos que contar de 0 a 3. Eso va a depender del diseño que nosotros queramos realizar. Nosotros podemos contar de 1 a 3 o contar de, no sé, de 0 a 2, como ustedes quieran. El caso es que con un contador de 2 bits podemos, tenemos un rango de 0 al número 3. ¿Listo? Ustedes verán si cuentan pares, impares, ascendente, descendente. Eso ustedes lo colocan en el diseño. Yo voy a empezar por lo más básico. Contemos de 0 a 3 en forma ascendente y de 1 en 1. Entonces, nosotros hacemos un diagrama de estados. A esto le vamos a conocer diagrama de estados. ¿Listo? Esto ustedes pueden buscar en internet, colocan diagrama de estados online y pueden dibujar un esquemita de estos fácilmente. ¿Listo? Ya las flechas y los circulitos, todo está hecho. ¿Listo? Bueno, entonces, empezamos en el estado 00 y el siguiente estado sería el 01. ¿Por qué? Porque vamos de 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Vamos a contar de forma ascendente. Cuando estamos en el estado 01, eh, el estado siguiente será el 10, que es el 2. ¿Listo? Y del 10, el estado siguiente sería el 11, es decir, el 3. Y del 3 volvemos y iniciamos en 0. ¿Listo? La idea es que estos circuitos pues son cíclicos, ¿listo? Entonces vamos, empezamos 0, 1, 2, 3 y vuelve y otra vez reinicia 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, entonces tenemos que relacionar un estado siguiente o futuro y el estado presente, en donde, por ejemplo, el estado presente sería este 00 y el estado futuro sería el 01. Luego, el 01 sería el estado presente y el estado futuro sería el 10. Bueno, coloco aquí la tabla de verdad que proporciona un flip-flop tipo D. Entonces, el flip-flop tipo D, recuerden que funcionaba a través de flancos de subida. ¿Listo? Habíamos dicho que estos elementos pues podían funcionar de forma síncrona o síncrona. Lo más común era que funcionara de forma síncrona, es decir, que hubiese una señal de reloj que comandaba el funcionamiento de estos circuitos, que a su vez esos circuitos síncronos se podían dividir en dos, o que unos se activaban a través de niveles lógicos y otros se funcionaban a través de niveles lógicos. El flip-flop tipo D funciona con flancos y flancos de subida, ¿listo? Porque existen también flancos de bajada, donde un flanco de subida era cuando la señal cuadrada, digamos, el CLK, que es la señal de reloj, la señal de sincronismo, es una señal cuadrada. Entonces, cuando esa señal cuadrada pasa de 0 a 1, en ese instante eh, va a permitir que el sistema reaccione. Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, si tenemos un 0 a la entrada del flip-flop, a la salida, a la salida del estado actual estableceremos un 0. ¿Listo? Si tenemos un 1 a la entrada, pues vamos a tener a la salida un 1. ¿Listo? Esto es lo que nos proporciona el flip-flop tipo D, que es muy sencillo, ¿listo? Solo tiene dos entradas, entonces es bastante simple. Entonces nosotros construimos las tablas para los contadores de la siguiente manera. Colocamos un ítem, una columna, que se va a llamar estado presente, que es esta que ven acá. Colocamos luego otra columna que se llama estado futuro y colocamos otra columna que va a ser
digamos, las entradas del flip-flop. ¿Listo? En estado presente y estado futuro, pues ustedes aquí van a relacionar, son las salidas del flip-flop. Y acá, después de la columna de estado futuro, vamos a colocar las entradas. Bueno, entonces, por favor, esto sale en el parcial, ¿listo? Para que presten atención cómo diseñar contadores con flip-flop. Solo les voy a pedir con flip-flop tipo D, ¿listo? Como les dije, pueden diseñarse con RS, con JK, pero como es el único que alcanzamos a ver de aquí al martes, pues únicamente aprendan a diseñar este tipo de flip-flop, que como ven, son muy sencillos. Entonces, en estado presente, pues colocamos la tabla de verdad común y corriente. ¿Listo? Todas las combinaciones posibles que empiezan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Listo? Lo normal. En estado futuro vamos a colocar pues lo que teníamos acá, ¿no? Si estamos en 0, 0, pues ¿cuál va a ser el estado siguiente? Si el 0, 0 es un 0 decimal, ¿cuál es el estado futuro? Pues ir al 1 decimal. El 1 decimal se escribe en binario 0, 1. Entonces el estado futuro va a ser 0, 1. Ahora, la siguiente combinación es 0, 1. Si estamos en 0, 1, ¿a cuál estado futuro queremos ir? Al 10, que es el 2. ¿Listo? Entonces colocamos aquí el 10. Queremos ir al número 2. Si estamos en el estado 10, que es el número 2, pues vamos a querer ir al 3. ¿Cómo escribimos el 3? Pues 1, 1. ¿Listo? Y si estamos en el estado 1, 1, que es este, ¿a cuál estado queremos ir? Al estado 0, 0, que es el estado de inicio. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a construir la tabla de verdad de las entradas del flip-flop. Recuerden, la entrada perdón, la variable D son las entradas del flip-flop y las Q pues son las salidas. ¿Listo? Entonces, bueno, si nosotros, entonces aquí lo que hacemos es relacionar cada uno de estos ítems, Q1 con su Q1 futuro y revisamos entonces qué entrada tendría que tener ese flip-flop. Es decir, si tenemos un contador de 2 bits, eso indica que vamos a necesitar 2 flip-flop. Si tenemos un contador de 3 bits, significa que vamos a necesitar 3 flip-flop. Entonces, cada uno de estos Q1 y Q0 significa la salida de un contador y este Q0 la salida del otro contador. Estas son las salidas relacionadas a ese flip-flop, pero en su estado futuro. ¿Listo? Y este D1, pues es la entrada de ese flip-flop. Recordar que son unos bloques de como los que ven aquí en pantalla. Entonces, vean, este por ejemplo sería Q0, este sería D0, este sería Q1 y este sería D1. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con eso en mente, entonces vamos a mirar, vamos a relacionar Q1 con su Q1 futuro y con su D1, es decir, su entrada con sus salidas presentes y salidas futuras. Entonces nosotros estamos en este momento, empezamos. Estamos en 0 y vamos a ir al estado futuro, vamos a ir a un 0. ¿Listo? Q1 a Q1 más. Vamos de 0 a 0. ¿Qué nos dice la tabla de verdad? Si nosotros queremos un 0 a la salida, necesariamente tiene que cumplirse las siguientes condiciones. Que haya un flanco de subida en la señal de reloj y que D esté en 0. Consecuentemente, este D lo tenemos que poner en 0. ¿Listo? Para poder satisfacer este 0 de la salida. ¿Listo? Que es el Q futuro. ¿Listo? Ahora, ¿qué comportamiento va a tener el otro flip-flop? Entonces vamos de 0 a 1. Entonces, como vamos de 0 a 1, la manera para poder establecer este 1 es que nosotros a la entrada establezcamos un 1. Entonces, colocamos aquí en D0, tiene que ser 1. ¿Listo? ¿Por qué? Si colocamos un 0, pues ¿qué pasaría si colocamos D en 0? Pues sencillamente la salida será 0 y no va a responder a lo que necesitamos para la tabla de verdad. Siguiente combinación. Entonces tenemos este Q1 presente está en 0 y su Q1 futuro es 1. Entonces tenemos que ir de 0 a 1. ¿Listo? Entonces para ir de 0 a 1 debe ocurrir de que D tiene que estar en 1. ¿Listo? Para que a la salida vayamos a tener un 1, necesariamente D tiene que estar en 1. ¿Listo? Entonces colocamos aquí el 1. Veamos la otra columna o el otro flip-flop. Si estamos en 1 y queremos que Q futuro
sea 0, pues a la salida D tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces ustedes ya se podrán dar cuenta que en realidad el estado futuro termina siendo el mismo que las entradas. ¿Listo? Para el flip-flop tipo D pasa ello. La tabla que ustedes construyan del estado futuro va a ser idéntica a la tabla, a la tabla que ustedes construyan de las entradas. ¿Listo? Listo. Yo pude haberles presentado la tabla de esta manera, solo colocar estos Q y estas D, omitiendo esta información. Sin embargo, cuando ustedes vayan a querer diseñar, por ejemplo, un flip-flop JK, un flip-flop tipo T o un flip-flop tipo RS, pues se van a presentar de que la situación cambia. ¿Listo? Porque aquí sencillo, aquí sabemos que si queremos un 0 a la salida, pues a la entrada tiene que ocurrir un 0. ¿Listo? Pero en otro tipo de flip-flop tenemos que tener en cuenta el estado anterior. ¿Listo? El tipo T es un circuito que funciona pues de una manera muy sencilla. Digamos, su funcionamiento es muy básico, pero por ejemplo el JK tiene digamos, un funcionamiento un poco diferente. Por ejemplo, miren el tipo T, miremoslo rápidamente. Vean que la tabla del tipo T, su salida depende de su estado actual. Vean, si T está en 0, es decir, si la entrada del flip-flop está en 0, no va a haber cambio. Y si la entrada del flip-flop tipo T está en 1, dice que complementa. Esto significa que va a cambiar el estado. Entonces, si la salida en ese momento estaba en 0, va a cambiar a 1. Si la salida estuviese en 1, cambia a 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, el estado anterior afecta. ¿Listo? Hay que tener en cuenta el estado anterior, entonces necesariamente hay que construir una tabla de este tipo. En el tipo D, como les digo, no sería necesaria, pero tenemos que acostumbrarnos a construir estas tablas así porque es la lógica como van a funcionar la mayoría de flip-flop. ¿Listo? Bueno, entonces, continuemos. Si nosotros estamos digamos, ya hemos revisado estas dos combinaciones, pasamos a la tercera. Si estamos en el estado 10, que es un 2 en decimal, es decir, nosotros vamos a querer ir del 2 al 3. Entonces, su estado futuro es el 3. El 3, pues es el 1, 1. Entonces, ¿qué debe pasar para que pasemos de 10 a, a 11? O bueno, de 2 a 3. Entonces, debe pasar lo siguiente. Entonces, D1, mire, D1 está en 1, va a pasar a 1. Entonces, para poder establecer ese 1, pues la entrada necesariamente tiene que estar en 1. Entonces, colocamos ahí el dichoso 1. Si, digamos, en el caso del flip-flop, el otro flip-flop, pasamos de 0 a 1. Para poder establecer este 1 en su estado futuro o su salida futura, tenemos que colocar un 1 a la entrada. Entonces, colocamos aquí el 1. La última combinación es que estamos en 11, en el estado 11, y vamos a ir al estado 0. Entonces, vea, para pasar de 1 a 0 en Q1, pues toca establecer un 0 a la entrada, que es este. Si queremos ir en el otro flip-flop de 1 a 0, pues tenemos que establecer un 0 a la entrada para poder fijar este 0. ¿Listo? Entonces, esta sería la tabla de verdad, que es pues, bastante sencilla para construir el contador de 2 bits. Listo, ustedes pueden utilizar lógica booleana, utilizar las reglas de Boole para obtener estas salidas, o pueden utilizar los mapas de Karnaugh. Yo les recomiendo utilizar los mapas de Karnaugh porque son pues, una herramienta mucho más rápida para obtener estos resultados. Entonces, lo normal. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Estas. Estas son las entradas que vamos a ubicar acá en la tabla de verdad y las salidas serían estas. ¿Listo? Entonces, como es un contador de 2 bits, entonces ¿cuántas salidas vamos a tener? Pues 4. 2 a la 2, pues da 4. Entonces, vamos a tener 4 celdas en nuestro mapa de Karnaugh. Entonces, colocamos Q0 en las columnas y Q1 en las filas. Ustedes ya saben que esto puede ser invertido. Q0 puede ir acá y Q1 puede ir acá, como ustedes
gusten lo pueden armar. La cuestión es que la combinación de Q0 y Q1 correspondan a como estén aquí relacionadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces Q0 y Q1. Entonces colocamos las posibles combinaciones. Como solo hay una variable, pues solo va a haber dos combinaciones, 0 y 1. Y aquí, como tenemos también una sola variable, pues solo va a haber una combinación de 0 y 1. ¿Listo? Entonces, vean, cuando estemos en el estado, cuando estemos en 0, 0, ¿dónde está? En 0, 0, pues vamos a tener un 0 a la salida. ¿Listo? Bueno, entonces, acá, esta es para la de 1, perdón. Tendríamos que sacar dos mapas de Carnot porque tenemos dos salidas. La salida de 1 y la salida de 0. En este caso, voy a hacer primero la de 1. Entonces, bueno, cuando Q1 y Q0 están en 0, es decir, Q0 y Q1 en 0, que son estas, vean, Q0 en 0 y Q1 en 0, pues la intersección es este ítem. Ahí que colocamos el 0. Siguiente combinación. Cuando Q1 está en 0, entonces Q1 en 0 es esta fila, y Q1 y Q0 en 1. Q0 en 1 es esta. Entonces, este es el cruce. ¿Qué valor debe ir ahí? Este que está acá, 1, 1. Ahí está. Siguiente combinación. Q1 en 1, pues venimos a esta fila, y Q0 en 0. Y venimos a esta columna. Entonces, el cruce entre esta columna y esta fila es esta celda acá. Esta celda se llenaría con un valor de 1, esta que está acá. Ahora vamos a la cuarta combinación, ¿listo? Entonces, Q1 va a estar en 1, entonces es esta fila, y Q0 en 1, es decir, esta. Entonces, esta fila con esta columna, la celda de cruce es esta, ¿listo? ¿Qué colocamos ahí? Un 0, ¿listo? Ahí ya construimos la tabla de verdad para la variable, para la salida o variable de 1. Aquí no hay manera de combinar estos 1. Recuerden que tienen que ser adyacentes y tienen que ser base 2. Es decir, tiene que ser un tamaño de 2, 4, 8, 16, 32, etc. En este caso, pues no podríamos hacer mayor cosa. ¿Listo? Porque no están adyacentes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es obtener la ecuación común y corriente. Entonces vean. Entonces acá tomamos este 1, es decir, agrupamos cada uno de forma individual, porque no hay manera de agrupar. Entonces, por ejemplo, para este 1 está en Q0 negado y Q1 sin negar. Entonces, vean, sería este ítem, Q0 negado y Q1. Es este ítem. Recuerden que el orden no afecta al resultado. El orden de los términos no afecta. Ahora el siguiente es este. Entonces, más la ecuación que saquemos con este. Entonces, vea, Q0 sin negar, que aquí está en 1, con Q1 negado. Entonces, Q0 sin negar con Q1 negado. Listo, aquí está la ecuación. Si ustedes observan esta ecuación, se darán cuenta que esto es un XOR. ¿Listo? Porque veamos, la variable multiplicada por otra variable negada más la primera variable negada por la segunda variable sin negar. Ustedes saben que esto es un XOR. Ustedes ya se saben, ya han implementado varias veces estas compuertas. ¿Listo? Ahora vamos a obtener la tabla de verdad de la salida de sub-0, que es esta de acá. Entonces, vean, entonces construimos rápidamente el mapa de Carnot cuando están... de hecho, lo que podemos hacer es lo que yo les decía la vez pasada. Tomen la menor cantidad de elementos. Por ejemplo, este tiene 2 unos y 2 ceros. Podemos cualquiera de los dos. Vamos solo los unos. Y lo que reste, pues sabemos que son puros ceros. Hay un 1 en la casilla 0, 0. Entonces, casilla 0, 0 es esta. Vea. 0, columna 0 y fila 0. Ahí va un 1. El otro 1 está en la columna 0, Q0 y Q1 en 1. Entonces, 0 para Q0 y 1 para Q1. ¿Listo? Entonces, es esta de acá. Perdón, Q0 es esta y Q1. ¿Listo? Vean. Q0 y Q1. Q0 y Q1. ¿Listo? Entonces colocamos aquí el otro 1. Ya sabemos que las otras son ceros, entonces simplemente rellenamos el mapa de Carnot. Podemos agrupar estos dos unos. Entonces agrupamos estos dos unos y ¿qué ocurre? Ocurre que Q1 varía. Entonces recuerden, si varía
una de las variables, pues esa variable no va incluida en la ecuación. Q0 no varió, entonces consecuentemente hay que colocarla. ¿Cómo la colocamos? En este caso, como es un 0, entonces la colocamos negado. Entonces, D sub 0 va a ser igual únicamente a Q sub 0 negado. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces, este sería las ecuaciones de salida y este sería el esquema. Yo ya voy a proceder a hacerles esta simulación. Vamos a revisar el diagrama que tengo acá. Entonces, vean, recuerden, hay dos flip-flop. Un flip-flop pues representará la salida Q0 con su entrada de 0 y el otro flip-flop, su salida Q1 con su entrada de 1. Entonces, ¿qué decía, por ejemplo, para este caso? Decía que D sub 0 va a ser igual a Q sub 0 negado. Entonces, estos flip-flop, como les digo, tienen en este caso el tipo D. El tipo D tiene una entrada que es, se llama D, tiene otra entrada que es el CLK, que es la señal de reloj, y siempre tienen dos salidas. Todos estos flip-flop tienen dos salidas, una salida Q y una salida Q negado. Entonces, como es Q, D sub 0, que es esta, vea, D sub 0, va a ser igual a Q0 negado. ¿Cuál es el Q0 negado? Pues el de este elemento, porque este es el flip-flop 0 y este sería el flip-flop 1. Entonces, Q0 negado es esta. Q0 negado viene acá y la realimentamos acá. Listo. Otra forma, pero no tan eficiente, es tomar esta salida Q, colocar una compuerta negada y mandarlo acá. ¿Listo? Pero pues no es necesario porque pues ya tenemos, ya los flip-flop nos permiten también arrojar una salida negada. ¿Listo? Veamos el flip-flop, el otro flip-flop. Entonces dice que D1, es decir, esta entrada D1, va a ser igual a Q0 XOR Q1. Entonces va a haber una XOR con estas entradas de Q0 y Q1. Entonces colocamos la XOR. Esa XOR entonces va a entrar a D1. Sí, obviamente la salida de esta compuerta XOR va a entrar a este D1. ¿Y cuáles son las entradas de esta XOR? Pues este Q0 y este Q1. Entonces viene aquí el Q0, que es este, y el Q1, que es este. Listo. Y aquí coloco dos LEDs para revisar pues, los resultados. Recuerden que aquí también pueden colocar pruebas lógicas, o sea, pueden colocar unos ítems que les arroja unos ceros, unos unos. Ustedes verán que utilizan. ¿Listo? Entonces voy a abrir Proteus y voy a simular este ítem para que veamos cómo construir estos elementos en simulación. ¿Listo? Pues bueno, tipo de clase. Listo, entonces, eh, obviamente estos elementos pues también son unos integrados, ¿no? Ustedes colocan integrado tipo flip-flop, tipo T, tipo D, por ejemplo. Y entonces ustedes pues los pueden buscar en internet. ¿Listo? También son muy similares a los, digamos, es el integrado que ustedes han visto para las compuertas. ¿Listo? Vean, aquí tienen un tipo D, aquí tienen el elemento, vean, aquí le dicen cuál integrado es. Hay unos que creo que también son compuertas 74, creo que es esta, no se ve bien, pero si no estoy mal, es esta, vean. La 7474 es una compuerta tipo D. En este caso solo esta trae dos. Obviamente hay otras que traen más, pero es posible que no las encuentren tan fácil. Recuerden que las 74 son las más fáciles. Ustedes han visto que viene 7432 que es una OR, o 7404 que es una NOT, y así sucesivamente. ¿Listo? Pero es decisión de ustedes cuál implementan. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Vamos a hacer la simulación. Entonces, nosotros buscamos, colocamos flip-flop, o acá está, flip-flop, y estos son, digamos, el tipo D y el tipo JK. Si quieren, también pueden buscarla por la compuerta 7474 y vean, aquí está. ¿Listo? Vamos a empezar pues, digamos, implementemos el modelo más básico, modelo de simulación. Luego ya, pues,
agregamos el resto de elementos. Ellos tienen unas entradas R, unas entradas S y R, que acá pues están como CLR, que son unas entradas para activar y desactivar. Ustedes tienen que colocar un 1 o un 0 dependiendo digamos, si quieren activar o desactivar el flip-flop. Pero bueno, luego las agregamos a simulación. Por ahora, concentrémonos en el diseño que hicimos, ¿listo? Luego implementamos los integrados que utilizaríamos digamos, en la práctica como tal. Entonces ya les había dicho que necesitábamos dos de estos elementos. Entonces agregamos los dos elementos y vamos a necesitar dos salidas. Entonces, con estas podemos tener las salidas o con los LEDs, como ustedes deseen, pueden hacerlo. Pero voy a colocar las que son más grandes porque esas son muy pequeñas. Se llaman Logic Proof y agregamos dos, necesitamos dos, ¿listo? Porque son pues un contador de 2 bits. Bien, vamos a agregar la señal de reloj. Acá tenemos los generadores y esta opción dice de clock, ¿listo? Ojo con de pulso porque el pulso simplemente, esta señal, solo envía un pulso, es decir, envía un 1 y de ahí, después de que ese 1 pase a 0, se queda en 0 indefinidamente. Entonces hay que utilizar este que dice de clock. Bueno, entonces la agregamos y ahora sí, entonces conectamos este de clock, esta señal de reloj, conectamos a ambas señales de reloj de los flip-flop, ¿listo? Y entramos a configurar esta señal. Entonces, bueno, aquí dice qué frecuencia vamos a utilizar. Esta frecuencia está en Hz. Entonces, si ustedes colocan un Hz, significa que cada segundo va a cambiar esa señal. Hagámoslo un poco más lento. Coloquémosle 0,5. Si digo 0,5 va a decir que cada 2 segundos va a haber un cambio. ¿Listo? Si, por ejemplo, si colocan 2, significa que en un segundo cambia 2 veces. Si colocan 5, significa que en un segundo va a cambiar 5 veces. Es decir, entre mayor sea la frecuencia, pues más rápido va a ser. Entonces, la idea es que no sea tan rápido para que nosotros podamos ver sin problema los cambios. ¿Listo? Y creo que no nos faltaría nada más. Creo que ahí está bien. Listo. Creo que ya con ello. Ahora sí, implementemos lo que habíamos dicho. Entonces, de acuerdo, vea, D0 se realimentaba con Q negado. Vea, D0 es este y Q0 es este. Entonces, tomamos y realimentamos esta salida a la entrada de su propio flip-flop. Y la siguiente era D1 es igual a Q0 XOR Q1. Entonces, buscamos la XOR, la agregamos y esa XOR va a entrar a D1, que D1 es este. Entonces, ¿qué va a entrar? Pues lo que dice Q0 con Q1. ¿Listo? Eso dice la ecuación. Q0 con Q1, ambos sin negar. Entonces, aquí relaciono Q0 y procedo a relacionar Q1. Listo. Y finalmente conectamos estas etiquetas o que también pueden ser LEDs, los conectamos a las correspondientes salidas. Entonces, en este caso, este sería el bit más significativo, pues vendría acá. Y este que es el bit menos significativo, pues iría a la otra salida. ¿Listo? Es decir, cada salida de los flip-flops se conectará a estos elementos. Entonces, simulemos a ver qué ocurre. Bueno, a ver, ahí están 3. Vamos a ver. Luego 2. Y creo que lo tengo al revés. Espera, a ver. Entonces, las salidas, a ver si coloquemos las salidas. Creo que están al revés. Este de acá se colocaría con este y este de acá se conectaría con este. Ah, pero es que, vea, este lo coloqué mal. Este no va acá, porque lo coloqué fue al Q negado, no va al Q negado. Va al Q sin negar, es decir, iría a este de acá. ¿Listo? Lo ha conectado ahora a este, pero no, ese no. Ahora sí, revisemos nuevamente. Vea, va al 0, este es el 1, pasamos al 2, luego vamos al 3 y el 3 vuelve y llega al 0, nuevamente 1, 2,
3, etcétera. ¿Quién me da esa velocidad? Esta señal de reloj. Entonces, por ejemplo, si colocamos aquí un 2, significa que en un segundo va a haber dos cambios. Entonces, vea que empieza los cambios a ser más rápidos. 1, 2, 3, 0. ¿Listo? Y si quieren más rápido el contador, pues más rápido lo hacen. Entonces, ustedes pueden empezar a crear, digamos, un cronómetro con ello. ¿Listo? Entonces, vean. ¿Listo? Listo, señores. En la práctica, digamos, nosotros vamos a hacer una práctica con flip-flops, que sería la tercera práctica. Estas señales las hacemos con un ¿qué? Con un generador de señales se llama. Entonces colocamos un generador de señales, organizamos la señal cuadrada y le colocamos la frecuencia. Sin embargo, ustedes en su casa también lo pueden probar. ¿Cómo lo prueban? Pues empiezan a desconectan y conectan, ¿no? Es decir, conectan, por ejemplo, a 5 voltios, desconectan, vuelven y conectan y así va funcionando. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos ya verificamos que el circuito funcionó tal como esperábamos. Obviamente a esto le debemos conectar unos displays de 7 segmentos. Ustedes ya saben diseñar displays de 7 segmentos. Para estas clases de flip-flop voy a proceder a implementar un codificador. ¿Listo? Entonces, a través de estos serían a ver, decodifica. A través de estos decodificadores, que son otros integrados, directamente, sin diseñar el display, podemos conectar de estas salidas al decodificador y del decodificador directamente al display sin tener que realizar algún tipo de diseño. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ahí tendríamos ya el diseño del contador de 2 bits utilizando flip-flop tipo D. ¿Se entendió el diseño? Para continuar con una tercera aplicación, con una segunda aplicación de flip-flop tipo D. ¿Sí entendieron, muchachos? Perdón, profe. Sí, sí, señor. Pues tu merced nos deja el PDF en el Moodle, ¿cierto? Sí, señor, claro. Listo, profe. Gracias. Listo, vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer un contador de 3 bits. Entonces, ¿qué podemos contar con 3 bits? Es la primera pregunta. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones que creamos con 3 bits? Ustedes ya saben que 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Es decir, ustedes ya saben que con 3 bits pueden llegar hasta el número 7. Que ustedes saben que eso, digamos el número máximo, ustedes saben que lo pueden calcular de la siguiente manera. 2 elevado a la cantidad de bits, que son 3, menos 1. Siempre es la fórmula así. 2 elevado a la cantidad de bits, menos 1. Entonces, vean, el número máximo que podemos crear es el 7. Entonces, con un contador de 3 bits, podemos crear números del 0 al 7. Podemos contar del 0 al 7. Que como les digo, si ustedes quieren contar de 5 a 7, pues lo pueden hacer. Ya en la tercera aplicación les mostraré cómo pueden contar con impares o pares o seleccionar unos cuantos números. ¿Listo? Bueno, por ahora vamos a hacer una aplicación como la que hicimos en el contador de 2 bits. Entonces, empezamos de 0 a 0, empezamos de 0, 0, 0, vamos luego de 0, 0, 1, luego de 0, 0, 1, vamos a 0, 1, 0, y así. Esto es decir, vamos en decimal de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así, hasta llegar a 7 y de 7 volvemos nuevamente al 0, que es esta que está aquí. Del 7 volvemos al 0. ¿Listo? Ahí no hay mayor cosa. Entonces, vean, entonces son 3 bits, entonces colocamos las 3 columnas del estado presente, es decir, necesitamos 3 flip-flop para poder construir un contador de 3 bits, para contar de 0 a 7. ¿Listo? Vamos a tener obviamente 3 salidas de estado futuro y obviamente pues tendríamos 3 entradas. Entonces empezamos. Si estamos en 0, 0, 0, pues el estado siguiente va a ser 0, 0, 1. Es decir, del número 0 vamos a ir al número 1. Entonces colocamos aquí el 0, 0, 1 y vamos a obtener sus salidas. Entonces vean, si Q0, si Q2 está en 0 y vamos a ir a 0, pues que tenemos que establecer a la entrada de ese flip-flop un 0.
Ustedes ya saben, esta tabla de verdad es de las más sencillas, si no es que es la más sencilla. Vea, para establecer a la salida un cero, pues la entrada tiene que estar en cero. Y si quieren un 1, pues a la salida tiene que haber un 1. A la entrada tiene que haber un 1. Eso es todo. Entonces, vean, entonces vamos de 0 a 0, pues un 0. Si vamos de 0 a 0, pues colocamos también un 0. Y si vamos de 0 a 1, pues colocamos un 1. ¿Listo? Incluso, como les di hace rato, que el estado futuro es el mismo a las entradas. Entonces, vean, si vamos ahora de 1 a 2, entonces de 0, 0, 1, vamos a 2, que es 0, 1, 0. Entonces, pues simplemente pues repetimos acá. Vean, 0, 1, 0. Listo, no hay. Aquí no hay mayor cosa que pensar. ¿Listo? Si ustedes quieren un 0 a la salida, pues establecen a la entrada un 0. Si quieren un 1 a la salida, pues establecen un 1 a la entrada. ¿Listo? Esto no tiene aquí mayor pierde. Esto ya es exactamente lo mismo que acá. Bueno, entonces colocamos las dichosas tablas de verdad para poder hacer la aplicación. Entonces, vean, recuerden que es un mapa de Carnot de 3 variables, son 3 salidas. Entonces, ¿cuántas celdas vamos a tener? Entonces, 2 elevado a la 3 da 8. Entonces, tenemos 8 celdas. Que ustedes ya saben que ustedes pueden agrupar, tienen que agrupar 2 y una la dejan sola. ¿Cuáles agrupan? Las que ustedes deseen. Siempre y cuando ustedes respeten que estos elementos coincidan con lo que hay acá, está bien. ¿Listo? En este caso, yo agrupé Q1 con Q0, es Q1 con Q0 y Q2 aparte. ¿Listo? Entonces, vean, por ejemplo, para la de 2. Entonces hay que hacer 3 mapas de Carnot porque son 3 salidas. Entonces, para este hay 4 ceros y 4 unos. Entonces, da la misma rellenarlo con unos o ceros, pues es la misma cantidad de esfuerzo. Bueno, entonces, este 1, por ejemplo, este 1 es cuando Q2 está en 0, es decir, esta fila en 0, y Q1 y Q0 en 11. El 11 es este, ¿listo? Entonces, es esta celda se colocaría un 1. Recuerden que la fila 3 se intercambia con la fila 4, ¿listo? Es decir, va 0, 0, 0, 1, luego 11 y luego 10. Ustedes ya saben bien eso. Siguiente 1, este de acá. Entonces, Q2 en 1 es esta fila de acá, con 0, 0, que es este de acá. Ven, ahí colocan el 1. Siguiente, que es este de acá. Entonces, Q2 en 1 y Q1 en 0, 1. Entonces, la 0, 1 es esta. Pues colocan ahí el 1. Y este último 1 sería Q2 en 1 y luego un 10, que es este de acá. Q1, Q2 en 1 y Q1 y Q0 en 10. ¿Listo? Colocamos esos unos y luego rellenamos el resto con ceros. Ahora agrupamos los unos. Recuerden que los unos solo se pueden agrupar en bases de 2. Porque, por ejemplo, no falta el que diga, no, voy a agrupar estos dos unos con este 1 y formar un grupo de 3. No es posible. Entonces toca formar grupos de 2. Entonces, vean, aquí agrupamos estos dos unos y una forma es agrupar estos dos unos y dejar este uno solo. Sin embargo, la ecuación va a salir más extensa, es decir, no va a ser la simplificación, la mayor simplificación posible, ya que debemos tratar de hacer los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de grupos. Entonces, vean, entonces agrupamos este 1 con este 1. ¿Listo? Recuerden que el mapa de Carnot es como si se doblara un papel y esos unos quedarían adyacentes al doblar ese dichoso papel. Entonces, bueno, sacamos la ecuación. Entonces, en este caso, en este grupo, por ejemplo, entonces tenemos Q2 en 1. Entonces, Q2 como no varía, pues toca colocarlo. Entonces, va Q2, es que seguro es esta, creo que es alguna de estas dos. Entonces, Q2 y luego miramos el comportamiento de Q1 y Q0. Q1 no varía, vea, está en 0 y aquí siguió en 0, entonces no se coloca en la ecuación. Q0 sí varía. Ah, perdón que ahí les estoy diciendo mal. Q2 como no varía, hay que colocarlo. Q1, como tampoco varía, hay que agregarle a la ecuación. Entonces sería Q2 sin negar con Q2 negado. Perdón, con Q1 negado. Es decir, es esta. ¿Y Q0 cómo está? Vea, está de 0 a 1. Entonces, como varía,
Q0 sí no iría incluida en este término. Es decir, esta ecuación representa este grupo de acá. Analicemos el grupo que está en naranja. Entonces, vean, nuevamente, Q2 estaría fijo. Acá, vea, Q2 estaría un 1 para ese grupo, entonces hay que colocarlo en la ecuación porque no varía. Y veamos el comportamiento de Q1 y Q0, vea. Q1 está en 0 y vea, varía 1, entonces Q1 ya no se coloca en la ecuación. Q0, ¿cómo está? Está en 0 y siguió en 0, entonces hay que colocarlo en la ecuación. Entonces se coloca como Q negado porque hay un 0, entonces sería Q2 con Q0 negado, que es este término acá, vea. Entonces ya obtuvimos estos dos. Finalmente, colocamos este. Entonces, obviamente, pues ahí no hay variaciones, solo hay un número, pues no hay variaciones, entonces colocamos Q2 negado con Q1 por Q0, ambos sin negar, veanlo, ahí está, ¿listo? Ahí obtenemos la ecuación, esta ecuación no salió nada, para nada corta, pero las otras sí salen más cortas. Entonces, bueno, ustedes ya saben crear estas tablas de verdad, no me voy a quedar a estar repitiéndoles cómo crearlas. Simplemente les digo, vean, D1 es, es toda esta salida, vienen y la representan en el mapa de Carnot y obtenemos estos dos grupos. Entonces, vean, para este grupo, Q2 varía, entonces no va en la ecuación, y Q1 y Q0, como no varían, toca colocarlos. Q2 sí varía, entonces no va. Entonces queda como Q1 negado por Q0. Q1 negado por Q0 más la ecuación de este grupo. Q2 vuelve y varía, entonces no se agrega, pero Q1 y Q0 sí. Q1 por Q0 negado, ¿listo? Q1 por Q0 negado, ahí está. Si ustedes ven esta ecuación, la analizan, esto es una XOR, ¿listo? Es XOR de Q0 con Q1, ¿listo? Y para D0 se obtiene este mapa de Carnot, que como les digo, ustedes ya saben crear estos mapas de Carnot. Eso, pues, ¿para qué me quedo toda la clase explicándoles cómo sacar ellos si ustedes ya han hecho un par de tareas de esto? Bueno, entonces recuerden, en el parcial consiste en hacer mapas de Carnot y hacer contadores, ¿listo? Entonces, contadores basados únicamente en tipo D y pues poder resolver Carnot. Entonces yo les puedo dar un mapa de Carnot y les digo, obtengan la ecuación, o les puedo dar la tabla de verdad y la tabla de verdad sacar el mapa de Carnot, o les puedo dar un enunciado y solicitarles que resuelvan ese ejercicio utilizando mapas de Carnot. Bueno, entonces vean, en este caso, este es el mapa de Carnot. Vean que aquí podemos agrupar estos dos unos con estos dos unos de aquí al extremo, como doblando el papel. Entonces, al doblar esta, digamos, hacerlo tridimensional, estos unos se unirían con estos dos. ¿Listo? Entonces, formamos un grupo de 4 y ¿qué obtenemos? Entonces, vean, Q2 varía. Aquí tenemos que Q2 varía. Entonces, no va en la ecuación. Q1 está en 0 acá y pasa a un 1. Entonces, ese sí varía, entonces tampoco. Entonces, Q2 y Q1 variaron, entonces no se colocan. Q0 está en 0 y sigue en 0. Entonces, hay que colocarlo y lo colocamos como Q0 negado. Este es el diagrama de que resuelve esto. Entonces, si quieren, revisemos. Entonces, por ejemplo, tomemos una captura de pantalla de esta ecuación para que nos quede más cerquita, es que más sencillo revisar ello. Entonces, recuerden, son 3 flip-flop porque es un contador de 3 bits. Un flip-flop solo puede almacenar un dato, es decir, solo puede almacenar un bit. Entonces, si es un contador de 10 bits, pues entonces tienen que colocar 10 flip-flop. ¿Listo? Entonces, vean, este sería el flip-flop 0, flip-flop 1 y flip-flop 2. El flip-flop 0, para la ecuación 0, que es esta, vea, el flip-flop 0. Entonces, la entrada dice que va a ser Q0 negado. Entonces, Q0, pues es este, ¿no? Q0 negado. Listo, esa salió súper fácil. La siguiente es XOR de 1, que es esta. D1 va a ser la XOR entre Q0 y Q1. ¿Q0 dónde está? Acá. Q0 XOR Q1, donde Q1 es esta. Entonces, aquí está, vean, la XOR que entra a D1 y que entra la XOR, pues Q1 y Q0. Listo, ahí está. Y nos faltaría la última, que sería esta de acá.
Entonces, vean, D2 dice que va a ser, D2, que es esta entrada, va a ser igual a esta ecuación que está compuesta, vean, por 2 XOR, sí, 2 XOR, o podríamos construirla con una XOR de 3 entradas, porque vean, hay un término, 2 términos, 3 términos, entonces podemos utilizar un XOR con 3 entradas y listo. O podríamos implementar, que en la práctica pasa mucho, un compañero de ustedes me preguntó la vez pasada que cómo hacía para pasar una XOR de 3 entradas a una de 2, porque en la práctica es común que uno tenga, son compuertas de 2 entradas, sea AND, OR, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues nada, normal. Agrupan estos dos, por ejemplo, agrupan estos dos y entra a una XOR. Es decir, estos dos términos entran a una XOR. Y esta salida de esta XOR, pues se une con esta. Entonces, se colocan dos XOR en cascada. Entonces, es una XOR acá y vendría acá con esta XOR, ¿listo? Entonces, básicamente es ello. Y así construyen la E3. Bueno, pero nosotros en simulación, pues simplemente recurrimos a una entrada de estas de 3 bits. Entonces, les recomiendo que cuando vayan a la práctica, pues es mejor que de una vez coloquen XOR de 2 bits y todo ello. Es decir, cuando ustedes, digamos, ustedes pueden simplificar lo mayor posible el circuito, ya cuando ustedes sepan que funciona bien, pues luego pasen a la etapa de dividir ese XOR por la cantidad de 2 entradas y todo ello, pues que supongo que son las compuertas que tienen. Existen compuertas de 3, 4 entradas, pero entonces no son tan comerciales como las de 2. Bueno, listo, entonces estamos en esta ecuación. Entonces dice que es una XOR de 3, es esta, ¿listo? Va, se conecta a la entrada de 2. ¿Y qué entra esa XOR? Entonces esa XOR dice que tiene una AND por acá, otra de las entradas tiene otra AND y otra tiene una AND de 3 entradas, que veas esta. Esta entrada de 3 entradas dice que es Q2 negado, es decir, viene este Q2 negado acá. Este Q2 negado entraría, perdón, es este, perdón, negado. Este Q2 negado entra acá, vean, entra acá, y dice que entra Q1 sin negar, entonces Q1 viene acá, vea, es esta, aquí está, y luego dice que Q2 negado, perdón, ya esa la hice, Q0, viene aquí Q0 sin negar, y listo, ahí están las 3 entradas. Ahora viene esta parte, entonces una AND de 2 entradas con Q2 sin negar y Q1 negado. Entonces veamos, Q1 negado es este, Q1 negado viene por acá, esta, y dice que la otra sin negar, Q2 sin negar. Aquí está, ¿listo? Y la otra compuerta, pues este término. Bueno, voy a abrir la simulación, ya no voy a, digamos, en este caso sí no me voy a poner a construir todo desde cero, ya les mostré el más sencillo. Ahorita cuando implementemos el decodificador, esa simulación sí la hago. Entonces, revisemos, esto es un contador tipo de 3 bits. Simulamos. Bueno, aquí ya agregué el deco, entonces ya les digo cómo lo obtenemos. Bueno, aquí está el 3. Venga, le aumento un poco la frecuencia a esta simulación porque está un poco lento. Empezamos en 0. Entonces 0, 0, 0. Luego pasamos a un 1. Este es un 2. Pasamos al 3, el 4. Pasamos al 5, el 6, el 7 y pasamos nuevamente al 0. ¿Listo? Nosotros, para poder llevar esto a un display, pues podemos hacerlo como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Agregamos un display y empezamos a diseñar cada una de las entradas, entrada A, B, C, D, pero ustedes se han dado cuenta que pues termina siendo cansón, ¿listo? Termina siendo un poco cansón y repetitivo hacerlo. Nosotros podemos implementar ya chips que hacen ello. Incluso esos sumadores, restadores y multiplicadores que ustedes han venido diseñando también lo hay. Entonces usted puede colocar integrado sumador de, digamos, 2 bits. Y ya encuentran, no integrado, chip, vamos a ver si lo encuentro.
Entonces ustedes pueden buscar los integrados que hacen ello. Ve, acá está. ¿Listo? Sino que aquí no se ve bien, vean. Hay unos, por ejemplo, este es de 4 bits. Es más común de 4 bits. ¿Listo? Es la 7483. Bueno, entonces aquí implementamos un decodificador. Entonces, si quiere, el decodificador se llama 74, bueno, hay dos, 7447 y 7448. Uno es para display de 7 segmentos ánodo común y este es para cátodo común, que es este de acá. El 7448 es para el cátodo común. Entonces, conectamos colocamos el codificador, que en este caso es una 7448. ¿Listo? Lo agregamos y tenemos lo siguiente. Tiene 4 entradas y va a tener 7 salidas. Entonces las 7 salidas obviamente pues son las del display, que vean, se conectan uno a uno, ahí no hay mayor problema. Y sus entradas se conectan de la siguiente manera. Como son 4 entradas y nosotros tenemos 3 salidas, pues tenemos un pequeño problema. De hecho, si quiere, conectémoslo en el que hemos hecho ahorita en clase. Conectémosle ese display ya, aprovechando que hemos hecho uno aquí en clase. Entonces, vean, de una vez para que no digan que no la hice desde cero. Entonces colocamos aquí nuestro dichoso display, perdón, nuestro decodificador y colocamos el display. Recordar que se llama decodificador porque pasa de una codificación a un, digamos, en este caso a decimal. Entonces, por eso se dice que decodifica. Codifica sería pasar de un número decimal a un binario, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí colocamos un cátodo, voy a colocar aquí un cátodo común, coloquemos este. Tenemos que conectar uno a uno, entonces conectamos uno a uno y este hay que conectarlo a tierra, ¿listo? Recordar que si tienen un cátodo común, pues es a tierra, y si tienen un ánodo común, deben conectarlo a BCC, ¿listo? Entonces, conectamos la dichosa tierra al elemento y aquí las entradas, entonces, se lee de la siguiente manera. Entonces, estos dos van a ir a tierra porque no los vamos a usar. Como son 2 bits, pues solo tenemos 2 variaciones. Las otras 2 se van a quedar quietas, entonces las mandamos a cero. Obviamente no queremos que se activen. ¿Listo? Entonces mandamos aquí coloquémoslo aquí el B y aquí el A. ¿Listo? No, creo que al revés. El más significativo sería este y el menos significativo sería este. Simulemos a ver cómo funciona. ¿Listo? Vean, ahí nos funcionó perfecto. Entonces, venga, le bajo la frecuencia y revisamos con más calma. Entonces, coloquemos un 1 de frecuencia. Entonces, cada segundo va a variar. Entonces, vean, tenemos las entradas A, B, C y D, en donde D es el más significativo. Entonces, es como crear el número de la siguiente manera. Entonces, sería el número D, C, E, A. ¿Listo? Es como, por ejemplo, un 1, 0, esto. ¿Listo? Donde D es el más significativo y A el menos significativo. Entonces, por eso yo sabía que aquí debía ir el B y aquí el A. ¿Listo? Porque este es el menos significativo y este es el más significativo. Y C y D no tienen variación. Vean que como era uno de 2 bits, pues estos de acá no, digamos, solo tenemos variación de 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. ¿Listo? Estos dos no funcionaban para nada. Entonces se tenían que enviar de una vez a tierra. ¿Listo? Vean. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3. Volvemos a 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Implementamos decodificadores porque pues ustedes ya saben implementar, o sea, ustedes ya saben diseñar display, ya para qué nos ponemos a diseñar más ello. Incluso en las siguientes clases necesitamos un sumador, un restador, un multiplicador, pues procedemos eh, a implementar también integrados que sumen, resten y multipliquen. ¿Listo? Cuidado con el parcial. En el parcial no vayan a implementar codificadores porque
la idea es que ustedes diseñen estos elementos. Para el tercer corte, ya con mucho gusto, si quieren, implementan estos elementos. Por ahora, para el parcial, Profe, tienen que, igual yo les haré eh, énfasis, diseñar un display. ¿Listo? Cuénteme, señor. profe, entonces para el parcial sí va a integrar, sí va a decir, flip-flops, creo que se llaman, ¿cómo fue que se me olvidó el nombre ahora? Solo el flip-flop tipo D, les pregunto. Existe el Mm, RS, el listo. JK, el D y el T. Solo les voy a preguntar por el tipo D, que es esta clase nomás. No les voy a preguntar, no les voy a pedir, aunque la verdad sería sencillo que diseñen un JK o un tipo T, pero pues solo me voy a limitar acá para que pronto no tengan inconvenientes. ¿Listo? Pero los otros es la misma lógica, solo es mirar la tabla de verdad y diseñar de acorde a ello. ¿Listo? Bueno, entonces vean, este era, abramos nuevamente el contador de 3 bits que teníamos. Entonces, ojo, vuelvo y les reitero, eh, para el parcial no vayan a agregar estos display, bueno, o sea, si yo les pido un contador, para el contador, utilícenlo, ¿listo? Pero si yo les pido en el mapa de Carnot, digamos, por ejemplo, les digo, necesito poder dibujar los números utilizando entradas, que es como lo que hemos venido haciendo. Entonces, que podíamos dibujar un 1, un 2, un 3. Ahí sí, por favor, pues hacen el diseño, porque si colocan el codificador, pues no hay diseño de nada. ¿Listo? Bueno, para los contadores sí pueden implementar, ¿listo? Si yo les pido un contador en el parcial, pueden utilizar, no hay problema. Listo, señor. Entonces vamos rápidamente, abrimos ¿cómo es que se llama? El flip-flop de, no, este no es. El de 3 bits, que era este. Y veamos el display. Veamos la simulación con el display ya implementado. Y nos quedaría una última aplicación y ahí daríamos por terminada la clase de hoy. Entonces, vea, 1, 2, pasa a 3, luego pasa a 4, que está un poco lento. Que recuerden, esto se cambia con la señal de reloj. 5, pasa a 6, de 6 a 7, y ustedes ya saben que de 7 se reinicia a 0. Y vuelve e inicia una nueva cuenta. ¿Listo? Listo, aquí tenemos ya un contador de 2 y 3 bits.